impulsada por la oposición. Bien, queremos profundizar en este tema, en esta noticia de última hora con respecto a la salida de Venezuela de la OEA. Nos acompaña a esta hora en el contacto Gilberto Aranda. Él es analista internacional de la Universidad de Chile y de la UNAM. Gracias por atender nuestro llamado. Gilberto, a ver si nos puedes dar tu impresión con respecto a esta decisión tomada por Venezuela de abandonar la OEA. Bueno, muy buenas tardes. Un placer hablar para 24 horas. Lo cierto es que esto es una noticia que se podía ocurrir, que realmente era uno de los escenarios que podían acaecer. Había cuenta que Venezuela había dicho en todos los tonos de que si continuaban las decisiones en contra del gobierno venezolano, podría tomar una decisión de este tipo. Por lo tanto, la verdad es que está ejecutando, o de alguna manera está ya acercándose a lo que había mencionado antes respecto a abandonar la Organización de Estado Americano, lo que significaría que incluso la aplicación de la Carta Democrática por parte de la misma Organización de Estados Americanos, e incluso de la suspensión de Venezuela, no podría tener ni un efecto, dado que Venezuela de hecho está haciendo caso omiso de este foro y lo está básicamente haciendo a un lado. En términos prácticos, Gilberto, ¿qué significa esto para el pueblo venezolano? Porque claramente el primer efecto práctico es que esto es la materialización de un aislamiento de la comunidad internacional de Venezuela cada vez más patente. Venezuela va quedando más al margen de la diplomacia, ya no le quedan, la verdad, socios, pero en materia práctica, ¿qué significa que se salga de la OEA y que vaya quedando aislada del contexto internacional regional? Usted, Gonzalo, lo adelanta. Está quedando en una posición muy solitaria de aislamiento hemisférico. Yo diría hemisférico porque se trata de la sociedad de estados desde Alaska, Tierra del Fuego, que constituyen este foro muy antiguo, y que de alguna manera frente a esto Venezuela profundiza su crisis política al aislarse, y donde finalmente está contando básicamente con los respaldos internacionales que suponen los países que son parte del ALBA y algunos países del Caribe. Básicamente en Sudamérica los respaldos que le quedan son Ecuador y Bolivia, más algún país centroamericano y caribeño. Pero, por cierto, esto, si bien es una noticia de preocupación para el espectro político venezolano, es mucha peor noticia para la sociedad civil venezolana, que se encuentra con un espacio menos que está llamando al diálogo, y por lo tanto, en mi opinión, se comienzan a cerrar, a obstruir las opciones de llegar a un acuerdo o una facilitación del diálogo interno, que es lo que la OEA estaba pidiendo, abrir las compuertas del diálogo para que la cuestión, la crisis venezolana, la resuelvan los propios venezolanos. ¿Cuál debería ser la reacción de la comunidad regional? Porque evidentemente acá se estaban haciendo los esfuerzos de buscar el diálogo, como usted decía, mediante las entidades que se reúnen en el organismo de Estados americanos. Pero acá ya se separa Venezuela de esa institucionalidad, pero de todas maneras hay un sentimiento como latinoamericanos, como vecinos, de bueno, de qué manera se puede tratar de participar en que esto siga teniendo una puerta de diálogo y no se transforme en una eventual guerra civil, un conflicto interno mucho más preocupante, donde ya ha habido cerca de 30 muertos en las últimas protestas. Sí, efectivamente. Tenemos que decir que el clima de efervescencia social en las calles ya está desatado. Aquí lo único que faltaría sería un estallido a escala o la precipitación hacia un camino de quiebre institucional a través de algún sector de las Fuerzas Armadas, que en ningún caso va a ser la cúpula, que es adicta al régimen, sino que las Fuerzas Armadas que francamente se declaren rebeldía. Estos serían los elementos de quiebre que faltarían, porque tal como dicen, este aislamiento, la verdad es que van quedando pocas opciones para el diálogo de los sectores políticos, que es lo que estarían llamados a resolver este tipo de cuestiones. Yo quiero ser bien directo. Lo que está haciendo el presidente Nicolás Maduro es ganar tiempo y siempre tiene un plan B. Se va de la Organización de Estados Americanos, se estaría saliendo de la Organización de Estados Americanos, pero llama a la CELAC, entendiendo que en la CELAC no va a estar ni Estados Unidos ni Canadá, y particularmente Washington, pero donde también van a haber otros detractores. Es una maniobra para ganar tiempo. Lo mismo que cuando se le pide que haga un referendo revocatorio, la respuesta es, estoy llamando elecciones regionales. Siempre tiene un plan B para finalmente
acceder a su verdadera estrategia, que es ganar tiempo, que el precio del petróleo mejore y poder salir de esta crisis. Sin embargo, me parece que estamos entrando en un callejón sin salida donde el estallido social o un quiebre institucional está a la vuelta de la esquina. Sí, es muy preocupante lo último que usted dice, que ese estallido social esté a la vuelta de la esquina y en buena parte ya se está percibiendo, se está palpando con alto riesgo para la ciudadanía en Venezuela. ¿Cree usted que esta acción en particular, que tiene más que ver con un tema diplomático, la salida de la OEA, sea un ingrediente más que haga que la agitación interna social, las protestas sean más complejas que las que se están viviendo? Son más complejas desde el punto de vista de que al cerrarse la puerta de la Organización de Estados Americanos, por diferencias gigantescas con el secretario general, pero también con una parte importante de los estados parte, al cerrarse esa compuerta van quedando menos opciones que faciliten el diálogo. Lo que ha pedido la Organización de Estados Americanos en todos estos días es realizar elecciones, un referendo revocatorio y la libertad de los políticos que están presos por el régimen. Eso es lo que ha pedido como señal de buena voluntad para iniciar el diálogo. Cuando se cierra esa compuerta van quedando menos opciones y si en esas menos opciones los actores políticos se van parapetando en forma irreductibles en sus posiciones originales, pues ya el conflicto se desplaza de lo político hacia la manifestación social, hacia la efervescencia social, y de ahí sabemos que el camino de salirse de la institucionalidad está muy, muy cerca. Gilberto Aranda, la gran pregunta es ¿cuánto respaldo sigue manteniendo Nicolás Maduro, sobre todo en las Fuerzas Armadas, en el Ejército? Porque también hay una buena parte de ese país que está muy dividido, pero que mantiene un apoyo al chavismo y una fidelidad bastante férrea aún de los mandos y las cúpulas militares a la gestión de Nicolás Maduro. Sí, la polarización social es evidente y yo diría que ya lleva por lo menos un par de años en lo que es la sociedad política venezolana. Sin embargo, yo también quiero decir que no hay visos de ruptura en las lealtades y la adhesión por parte de la cúpula de las Fuerzas Armadas, que durante años han sido depuradas para tener un estricto control sobre ellas por parte de lo que es el gobierno venezolano. Sabemos que entonces que todos los generales y toda la cúpula mayor está con el régimen. Las dudas caben en lo que podría ser la joven oficialidad, la oficialidad mediana, los comandantes, los mayores, los capitanes, aquellos que en algún momento protagonizaron el golpe de Estado encabezado por Chávez en el año 92 y que posteriormente reeditaron hasta cierto punto esa experiencia en el golpe de Estado en contra de Chávez del año 2002. Es ahí el interrogante. La cúpula de las Fuerzas Armadas es adicta al gobierno bolivariano chavista y yo no veo ni un viso de cambio a ese respecto. Sin embargo, el tema es que aun cuando el chavismo controla 4 de los 5 poderes y la cúpula de las Fuerzas Armadas, e incluso diría yo también que hay un sector de la población que también lo apoya y que salió a manifestarse, sin lugar a dudas, una parte muy relevante de la sociedad venezolana, tengo la impresión la mayoría, está por un cambio y al parecer nadie quiere escuchar ni quiere ir a un referendo revocatorio. Gilberto Aranda, analista internacional, académico de la Universidad de Chile y la UNAP, muy gentil por habernos ayudado en el análisis de esta noticia, el abandono de Venezuela de la OEA. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias también.